Muy buenos días tengan todos ustedes, que el Señor les bendiga. Es un gozo para mí estar una vez más compartiendo esta palabra, compartiendo en estos momentos. Espero que ustedes ya estén conectados y si no, ¿verdad? Pues esperemos que en este lapso, ¿verdad?, puedan conectarse. Queremos que ustedes escuchen esta palabra, queremos que ustedes reciban el consejo, ¿verdad?, de esta preciosa palabra. Que ustedes alimenten su espíritu, que se llenen de la presencia de Dios, que en esta mañana tú te hayas levantado con un gozo, con una alegría, disfrutando las bendiciones que Dios nos da, disfrutando y agradeciéndole a Dios que no estamos en un hospital, que no estamos que a lo mejor nuestros hijos no están en una cárcel. Hay muchas cosas por las cuales agradecer a nuestro Dios en esta mañana. El hecho de estar vivos es una grande bendición. Siempre hay que agradecer a Dios todas las cosas que nos pasen, aún aunque sean cosas malas. Tenemos que aprender a agradecerle a Dios por todo lo que nos pase, sea bueno o sea malo, por más difícil que sea, ¿verdad? Entonces, en esta mañana, ¿verdad?, yo quiero compartirte, ¿verdad?, esta palabra que espero que sea de bendición para tu vida. Si tuvieras alguna necesidad en el trayecto, puedes mandarla, ¿verdad?, para estar intercediendo, orando por tu necesidad, cualquiera que sea. Y en esta mañana, ¿verdad?, el tema de esta palabra es oportunidades por amor. Y así te voy a estar invitando, ¿verdad?, que si tienes ahí a tu mano la Biblia, ¿verdad?, la abras ahí en el libro de Jonás, capítulo 1. Vamos a leer versículos del 1 al 3. Dice en el nombre de Jesús, dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona en ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Qué terrible, ¿verdad?, es esta palabra, ¿verdad? Cuando Dios le habla a Jonás para que fuera a predicar a aquella ciudad donde dice la palabra que había 120,000 habitantes en esa ciudad, y se habían corrompido de tal manera que su pecado había subido delante de la presencia de Dios. Una vez y otra vez ya Dios les había advertido que se apartaran de su pecado, que dejaran el pecado, ¿verdad? Porque la misma palabra nos dice que la paga del pecado es muerte, y Dios lo que menos quiere es destruirnos. Dios siempre nos da oportunidades de que nos arrepintamos de nuestro pecado, y por eso hoy le puse este mensaje, oportunidades por amor, porque siempre que cometemos un error, Dios siempre nos da oportunidades. ¿Por qué? Porque nos ama. Dice la palabra que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos reconozcamos, nos arrepintamos, ¿verdad? Entonces, en esta mañana Dios estaba viendo la condición en la que estaba el pueblo de Nínive, esa gran ciudad. Dice que era muy grande esa ciudad, pero estaba en grande pecado, y Dios no quería destruirlos. Por lo tanto, Dios les da una oportunidad y le dice a Jonás: ve y predícales y diles que se arrepientan de su pecado, porque si no lo hacen, yo los voy a destruir. Pero Jonás lo que hizo es que yo no sé cuál sería el motivo por el cual Jonás estaba tan enojado, que Jonás sí quería que destruyera ese pueblo. Quizás porque veía tanta la rebeldía, quizás porque ellos oprimían al pueblo de Israel, al pueblo judío, al cual pertenecía Jonás, y quizás decía: ay Dios, ojalá y Dios los destruya, ese pueblo que oprime a mi pueblo. Pero Dios siempre actúa por misericordia, Dios siempre actúa por amor, y en este caso, ¿verdad?, Dios le manda
a Jonás a que vaya a ese pueblo y que le diga que se arrepientan de su pecado, porque Dios quería perdonarlos, Dios quería darles una oportunidad, porque los amaba, no quería que se perdieran. Pero el coraje, el enojo de Jonás hizo que él no obedeciera, y Jonás se fue. Dice que él agarró una nave o un barco, dice que él huyó a otra ciudad. Dice la palabra, dice, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. ¿Tú crees que Jonás se iba a perder? ¿Tú crees que Jonás se iba a esconder de la presencia de Dios? Si Dios donde quiera está, si Dios, nos podemos ir, como dice la palabra, a lo profundo de la mar, y ahí está Dios. No hay lugar oculto donde podamos escondernos de Dios. Y Jonás dice que él se fue para huir de la presencia de Dios, y no sé qué pasaría por la mente de Jonás cuando sabemos que a donde Jonás se fuera iba a ir Dios atrás de él. Mas sin embargo, ¿verdad? Dice que Jonás se fue huyendo de la presencia de Dios. ¿A dónde podemos huir de su presencia? ¿A dónde nos podemos esconder que Dios no mire? Podemos aún irnos a otro lugar para cometer un pecado y pensamos que a lo mejor Dios no nos va a seguir hasta allá. Y ha habido muchos casos que la persona se aparta de Dios, se aleja queriendo huir de los hermanos, de la presencia de Dios. Mas sin embargo, cuando esa persona ya Dios tiene sus ojos puestos en ella, no hay lugar donde te puedas esconder. Dios va y te busca hasta donde tú estés. Y ha pasado en muchos casos que la persona se va y se encuentra personas cristianas y empiezan a hablarle de la palabra. Es ahí donde tú estás viendo que no te puedes esconder de Dios. No puedes huir de la presencia de Dios, porque hasta donde tú vayas, el Señor te va a seguir y te va a llamar y te va a traer a su presencia. Y mira, dice la palabra que él se fue de ese lugar porque él no quería ir a predicarles a esas personas. ¿Qué iba a pasar si Jonás no les llevaba ese mensaje tan importante? Que esas personas se iban a morir, Dios las iba a destruir. ¿Por qué? Porque no se iban a arrepentir de su pecado. ¿Y cómo se iban a arrepentir si no había quien les llevara ese mensaje de que se arrepintieran? Hoy en esta mañana es necesario que tú y yo nos levantemos y que vayamos con esa autoridad y con ese amor a predicarle a la gente que está muriendo sin Cristo. ¿Cuántas personas están muriendo y mueren todos los días? ¿Cuántas personas están muriendo sin Cristo, sin ninguna esperanza? Y de todas esas personas que están muriendo, Dios nos va a pedir cuentas a nosotros, porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. Quizás está a veces en nuestra mano, la persona que está a nuestro lado quizás esté pasando por alguna necesidad. Quizás cuando vayas en el camión, cuando estés ahí sentado, quizás la persona que está a tu lado quizás tiene una necesidad y Dios te está poniendo ahí para que tú le hables de la salvación, le hables de ese amor de Jesucristo. Pero a veces hacemos lo que Jonás, a veces huimos, a veces damos la espalda, a veces no queremos por vergüenza, o yo no sé qué es lo que nos detenga a veces, pero a veces no le compartimos la palabra a la persona que está cerca de nosotros, sin saber que a veces hay una grande necesidad en su vida. No hagan lo que hizo Jonás, que Jonás, en vez de obedecer la voz de Dios, él se fue a otro lugar desobedeciendo lo que Dios le estaba llamando. ¿Cuántas personas se iban a perder si Jonás no les proclamaba ese mensaje? Y fíjate que más adelante en el capítulo 4, versículo 5, Dios le da una lección muy, muy grande a Jonás. Y fíjate cómo tuvo que entender él que él tenía que obedecer. En el capítulo 4, vamos a leer del versículo 5 al 11 para poder entender esta palabra. Dice: y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué aconteciera en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza.
y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor me sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Esta era la lección que Dios le estaba dando a Jonás. ¿Qué hizo Dios? Dice que preparó una calabacera. ¿Por qué quiso Dios hacer esto con Jonás? Para que él entendiera que así como él no le había costado nada plantar esa sombra, porque dice que estaba un viento solano y el sol estaba tan fuerte, que dice que Jonás, a la ciudad donde Dios la había mandado, era un trayecto de caminar 3 días, con el solazo fuerte, el viento soplaba y caliente. Imagínate tú cómo andaría Jonás, molesto, con un dolor de cabeza, cansado, y luego no tenía ni una sombra donde poder él descansar. Entonces Dios aprovecha ese momento y dice que cuando Jonás ve una enramada, dice que él se sienta tratando de descansar un poco y de buscar una sombra, y dice que Dios preparó un gusano. Más bien Dios preparó primero una calabacera y la hizo que creciera, y Jonás dice que estaba bien contento porque esa calabacera dice que era una enramada, algo que le tapaba el sol, y él sentía tan rico el estar bajo esa sombra, y él se sentía tan contento, y él ahí estaba esperando a que Dios destruyera al pueblo de Nínive. Él decía: ay, estoy viendo a ver a qué horas escucho los gritos de las personas que ya están pereciendo, y él estaba esperando a que Dios terminara con ese pueblo. Y Dios le dio esa gran lección a Jonás. Cuando nace esa calabacera, esa sombra sobre él estaba tan contento porque estaba descansando, porque se sentía su cuerpo relajado, tranquilo. Pero dice Dios que él preparó un gusano que vino y se comió esa calabacera, y la calabacera se secó. Y cuando Jonás se da cuenta, dice que él se enojó bastante. Y Dios le dice: ¿por qué te enojas si tú no trabajaste en esa calabacera? Tú no la hiciste crecer, tú no la regaste. ¿Por qué te enojas si a ti no te costó nada esa calabacera? Y Dios le decía: así como tú te enojas por esa calabacera donde no trabajaste, dice, así me duele a mí que tú no quieras ir a predicarle a esa gente que yo amo, que a mí me ha costado, esa gente que yo amo tanto. Y esa era la lección que Dios le quería dar a Jonás, que a Dios sí le había costado ese pueblo. Dios quería rescatar ese pueblo. Por eso Dios le quiso dar esta lección a Jonás. Y cuando Dios le da esa enseñanza, dice que Jonás se levanta y va y predica a esa gente. ¿Y cuál fue el resultado? Que dice que todos, absolutamente todos se arrepintieron de su pecado, reconocieron que Dios era grande y poderoso, reconocieron que le estaban fallando a Dios, que estaban haciendo lo que no era bueno, y ese pueblo se arrepintió de su pecado, y Dios también se arrepintió de destruirlos. Dios les dio una oportunidad, y en esta palabra, ¿verdad? En este tema del mensaje es oportunidades por amor. ¿Cuántas oportunidades Dios te ha dado porque te ama? ¿Cuántas veces tú has pecado y Dios te ha perdonado? ¿Cuántas veces tú has rechazado la palabra cuando llegan y te lo dan? Qué triste es cuando uno anda repartiendo un folleto y predicando y en tu cara te lo rompen.
tristemente es para tu propio mal, no es para nosotros. Ahí tú estás rechazando el amor que Dios te está dando, tú estás rechazando esa oportunidad que Dios tiene para tu vida. En esta mañana yo quiero invitarte a que si en esta mañana tú te has alejado de Dios, si por algún problema, por algo que estés pasando, tú te has sentido decepcionado, decepcionada, si estás pasando por algún problema, en esta mañana tú reconoce que Dios es el único que te puede ayudar, que las oportunidades que tenemos todos los días son porque Dios nos ama tanto y Él no quiere, dice la palabra, que ninguno perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento sincero. Cuando tu corazón está arrepentido sinceramente, entonces el amor de Dios entra a tu vida y cambia todas las cosas. Si en esta mañana tú estás batallando, yo te pido que tú reconozcas a Jesús, que las oportunidades que Dios te da todos los días no son para que tú las rechaces, son para que tú las tomes y tú medites en tu caminar. ¿Cómo vas caminando? ¿Qué estás haciendo tú para agradar a tu Dios? ¿Qué estamos haciendo? Si Dios nos ha llamado a ir a predicar la palabra, no hagamos lo que Jonás, no queramos huir a otra parte, no queramos escondernos de la presencia de Dios, porque pues sabemos que nunca va a pasar. Dios donde quiera está en el cielo, en la tierra, en el mar, y a donde quiera que tú te vayas, por más escondido que esté el lugar, hasta ahí está la presencia de Dios. Jamás nos vamos a poder esconder de Dios. Las cosas que tú hagas en lo secreto o en lo más escondido, ahí Dios se da cuenta de lo que tú haces. Todas las cosas están descubiertas delante de Dios. Todo lo que tú haces y lo que yo hago están descubiertas delante de Dios. No podemos huir, no podemos escondernos de Dios, porque Dios donde quiera está. Él mira aún hasta nuestros pensamientos que nadie conoce, Dios lo sabe, y no los vamos a poder esconder de Dios. Por eso en esta mañana yo te invito a que tú te levantes, a que empecemos a predicar la palabra, anunciar y no desaprovechar las oportunidades que Dios nos da todos los días. Cada mañana que nos levantamos es una oportunidad que Dios nos da, es una bendición que por amor Dios nos da. En esta mañana esta es la palabra. Yo te invito a que tú te levantes y que nos levantemos a servir a nuestro Dios con todo nuestro corazón, que seamos obedientes, porque la obediencia trae grande bendición a nuestras vidas. Que tratemos de agradar y esforzarnos por agradar a nuestro Dios en todas las áreas de nuestra vida. Que podamos ser obedientes y no hagamos lo que Jonás. Cuando Dios le manda, él desobedece, pero no podemos escondernos de Dios. Mira hasta dónde se tuvo que ir Jonás, y hasta allá fue y Dios lo trajo, porque él tenía que cumplir con lo que Dios le había mandado. En esta mañana Dios te bendiga. Yo te dejo con esta palabra, esperando que sea de bendición para tu vida, que sepamos, ¿verdad?, que cada día vivimos por amor, porque Dios nos ama. Cada día las oportunidades que Dios nos da son porque Dios nos ama y porque Dios no quiere destruirnos. Él quiere bendecirnos, pero tenemos que reconocer nuestro pecado, tenemos que apartarnos de lo malo que estamos haciendo para que esa bendición nos alcance. Que Dios te bendiga en esta mañana, y seguimos orando. Si alguna petición hay que tú tengas, estamos orando y te invitamos a que las pongas para seguir intercediendo por ellas. Dios te bendiga en esta mañana.